agradecer al maestro Sergio Arredondo, secretario de la FENAM, por esta invitación, a la mesa de ponentes que nos acompañan. Y bueno, destaco la presencia de la señora Alicia Bañuelos, porque hay que tener cuidado con el tema de género. Cuauhtémoc la presentó al final, pero no fue por una situación salvotécnica, porque así está el orden del día, nada más. Bueno, voy a tener una intervención que no es tan halagüeña, pero bueno, vamos a decir, es la realidad de los municipios en México. Me han encomendado el tema municipios profesionalizados y derecho al buen gobierno. Esto debería ser, es el deber ser. Todos esperamos eso del municipio, eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que se ha hecho un tanto y cuáles serían las posibles tareas de los gobernantes municipales, ya no solamente de ellos. Ahora el modelo de la vida municipal es más horizontal, es más participativo. Los ciudadanos se han involucrado de una manera más activa, nada más que el municipio existe también frente a otras autoridades y frente a otras instituciones. A veces el problema mayor son las otras autoridades y las otras instituciones, porque tenemos muchas veces un diseño institucional donde se decide en las esferas de los gobiernos pues más consolidados, más amplios, el gobierno nacional o los gobiernos estatales, y a nosotros nos dejan ciertamente muchas políticas y mucho para desarrollar con la imaginación y el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, en este caso voy a tratar el tema desde una perspectiva por entradas. Tenemos una primera entrada, el buen gobierno, un concepto del deber ser municipal que sigue en falta. Municipios que se diseñan para el fracaso, bueno, pues es un adjetivo, un calificativo ciertamente desmesurado, pero vamos a decirlo, es real. ¿Qué es lo que pasa con el diseño del gobierno municipal? Nosotros tenemos esta noción del buen gobierno como un concepto histórico propio de las municipalidades. Este es un concepto del municipio que surge del Renacimiento y que tiene como encomienda darle las mejores oportunidades a las comunidades, a los habitantes de las comunidades, para que tengan una plataforma, un punto de despegue en sus propios desarrollos. La tarea de los gobiernos, fundamentalmente locales, es atender la problemática de los espacios locales. A ningún municipio ni a sus autoridades les pasa por la cabeza la idea de atender problemas de otras personas, de otros centros de población. Tampoco tienen el desmesurado interés para abarcar con su autoridad, con sus normas, con su jurisdicción, a otras ciudades. Se centran en lo local, tienen un punto de vista circunscrito, y es lógico. Nos debemos a los propios miembros de la comunidad. El signo del municipio es trabajar para los que viven dentro del municipio, con las decisiones de quienes viven ahí y con las mejores oportunidades de desarrollo. Entonces, este concepto es un concepto histórico, no es un invento de ningún teórico de la nueva gerencia pública ni nada. O sea, más bien lo encontramos en textos antiguos de la ciencia de la policía y del Estado absolutista. Esto para los académicos. Para nosotros, en términos llanos y simples, el buen gobierno representa varias cosas. Es un gobierno que representa a la comunidad. Si no representa a la comunidad un ayuntamiento, pues representará algún tipo de interés. Lo que va a pasar es que al término de su administración no van a poder vivir a gusto en la comunidad los miembros del ayuntamiento, no los van a recordar a gusto. Nos gustaría que a ustedes los recuerden muy bien, que puedan salir a caminar tranquilamente, les saluden. Algunos no les saludarán con tanta diligencia, pero que les saluden finalmente. Es un gobierno que representa a la comunidad, es un gobierno de ciudadanos. Vaya, aquí nosotros no podemos negar que algunos principios de la comunidad, la cohesión, la integración, la pertenencia, el compartir problemas comunes y otros tantos, están justamente acompañados con este gobierno que nos hemos dado. Ese es un punto importante. Segundo, el buen gobierno es un gobierno representativo. ¿Representativo en cuanto a qué? Bueno, tal vez en la forma de ejercer la autoridad, salvo en las municipalidades donde hay asambleas que toman decisiones directas. A nosotros nos han encomendado como ayuntamientos que tomemos decisiones para la comunidad y que con nuestras autoridades auxiliares hagamos muy probablemente el esfuerzo para que tengamos los mejores rendimientos de los recursos que nos han sido proporcionados o los que tenemos que obtener a través de una actividad que nos gusta mucho, que es la actividad de fiscalización, que es la actividad de cobranza, que es la actividad de recuperación,
que es la actividad de la gestión de los recursos, pero finalmente es una economía pública y de algo vive. Es representativo también porque ciertamente representa el interés local ante otras autoridades, y esta es una cuestión muy importante. Una materia pendiente en México es democratizar el trato entre autoridades federales, estatales y municipales. Ojalá que no les toque a algunas de las personas que aquí representan a municipios tener que hacer antesalas por horas para que lo reciba un funcionario designado, un funcionario federal o un funcionario estatal de mediana estatura, donde se resuelven y deciden muchas cosas sin conocer la realidad de los municipios. Pero eso depende de ustedes para que estén en su lugar y política y técnicamente señalen con toda la verticalidad que ustedes son autoridades electas, no son designados por un funcionario, no son empleados de otro funcionario, son mandatarios que les ha dado el pueblo una posición y que les confiere una responsabilidad grande. Metan muy bien en sus agendas, porque ya dedicaron su tiempo para ser políticos y políticas, pues que ahora sí pasen a la práctica. ¿Es un gobierno de garantías el buen gobierno? Sí, porque tiene la obligación de asegurar ciertas condiciones materiales para la población. Y es un gobierno de legalidad definitivamente. Todos los actos de la autoridad municipal son revisados. Si nosotros nos atenemos al caso de México, los atributos de todo esto son los de un gobierno republicano, como lo marca pues la pauta de nuestro régimen político. Es un gobierno articulador. Aquí vienen muchos elementos anticrisis, vienen muchos elementos de gestión cotidiana de los servicios, vienen muchos elementos de atención de demandas históricas, vienen muchos elementos de buenas prácticas, porque tenemos que articular política, economía y sociedad. Si lo vemos físicamente como un modelo, nosotros teníamos una especie de embudo, perdón, es muy gráfico, disculpen, pero si en la federación tenemos grandes programas y grandes políticas y en los estados van sumándole también estas cosas, todo recae en un municipio. Definitivamente la focalización de la acción gubernamental, federal, estatal y municipal, por la mera física, por la simple idea de que las ciudades son las depositarias de un conjunto de responsabilidades, y en las ciudades hay ciudadanos y hay necesidades, cualquier programa federal, estatal o municipal tiene una expresión hacia el municipio. Entonces el municipio es un articulador, y el municipio tiene que regresar, pues obviamente, o recibir y clasificar lo que viene de la federación, lo que viene del estado, lo que viene de su ayuntamiento, las necesidades, colocarlo en una gran matriz de planes, de programas, y tener la opción de colocar las fichas en un tablero donde se mezclen recursos, se combinen esfuerzos, pero todo con un orden y con una planeación. Si no tenemos el orden y la planeación, tenemos conflicto, porque entonces tenemos visiones sectoriales y cada dependencia federal o estatal le da énfasis a sus prioridades. Algunas, pues el tema de salud, otros el tema de educación, otros el tema de deportes, otros el tema sencillamente de cuidar los dineros que les trasladan, porque se gasta mucho dinero para andar controlando los dineros que podrían darse desde el principio en las haciendas públicas de una manera directa y sin tantas reglas de operación, pero sí tenemos el modelo. Es articulador entonces. Es un gobierno que armoniza y resuelve, ¿sí? No solamente en los términos de lo que podríamos decir nosotros la contienda natural de las clases sociales, las inequidades que se presenten en el mercado, en los modelos de desarrollo económico. El municipio tiende a armonizar el conflicto social, ciertamente, tiende a representar, tiende a ser incluyente, tiende a hermanar a la población ante situaciones de crisis o ante situaciones de riesgo como lo que tenemos en estos días en varios estados del sureste de la República. En consecuencia, armoniza y resuelve. El buen gobierno, o el gobierno con esos atributos, provee medios al orden local. ¿Qué tipo de medios? Algunos son técnicos, algunos son actos de autoridad, algunos son actos reglamentarios, algunas son orientaciones, algunas ocasiones el gobierno municipal atiende problemas menudos, pero que de otra manera la población no los podría resolver. Asistencia social, población marginada, algunos asuntos de violencia familiar, temas tan elementales como podría ser la aparición de algún riesgo sanitario o de otra índole, pues están cotidianamente en nuestros ámbitos donde nos desenvolvemos. Provee medios entonces al orden local. Es un gobierno con efectos tangibles e inmediatos. Esta es una realidad. La vida municipal, y lo comentábamos hace un momento con el exalcalde de una de las ciudades importantes de Alemania, que la vida pública absorbe la vida privada. Y el hecho de ser un alcalde, pues puede tener como principal o alcaldesa reto es no divorciarse, no perder la familia, ¿eh? Y el otro reto es hacer un buen papel, ciertamente. Lo que más les anima a todos ustedes es el papel político. Bueno, vamos cuidándolo. Tangibles e inmediatos, lo que hagan o dejen de hacer, inmediatamente se resiente en la población. No hay vuelta de hoja, no hay espera,
y tampoco hay grados académicos. Hay presidentes que, siendo rectores de la universidad, hasta el momento son alcaldes, entienden lo que es la administración pública, entienden lo que es la política y entienden lo que es la desesperación ética, personal, profesional, de no poder resolver a veces los temas. Así que bienvenidos a esta realidad a quienes eligieron ser alcaldes y alcaldesas. Gobierno defensor del interés y punto de vista de lo local. Sí, si no, no tendría existe el municipio y no se hubiera mantenido históricamente en una batalla, vamos a decirlo así, institucional. No es de una figura épica, pero sí es una figura de constante y constante defensa del interés local, de constantes negociaciones y de constantes relaciones políticas con diferentes instancias que tienen más capacidad técnica y con diferentes modelos, como el de nuestro país, que habrá que decirlo de una manera crítica o autocrítica, ha empeñado el progreso de todo un conjunto social en políticas nacionales, verticales, dispuestas desde técnicos, diseñadores y desde personas que tienen seguramente muchas capacidades, pero no pueden estar en todo momento, en todos los lugares, y no pueden interpretar al 100% las necesidades desde el punto de vista de lo local. Nuestro modelo habría que reinvertirlo un poco. Ese es un buen gobierno, pues teóricamente. ¿Y ahora qué ha pasado con esto? Nosotros tenemos aquí una base de análisis. El reto de continuidad en la gestión administrativa municipal en México. Es un reto. ¿Por qué es un reto? Ustedes veanlo de esta manera. Tenemos un ciclo municipal y ese es el diseño institucional. Parte de lo que acusa esa lámina del municipio diseñado a fracaso, pues hay cierta razón. Nosotros tenemos un modelo muy hecho a lo que eran situaciones muy sensibles en el ambiente político mexicano: la no reelección, el tema de la sincronización de elecciones federales, estatales y municipales, la oportunidad de que cada 3 años el poder se recicle y nos permita compartir ámbitos de autoridad. En muchas ocasiones el poner una especie de barrera a malos gobiernos que más de 3 años significarían un suicidio, ¿verdad? En fin, entonces hay un tema de diseño institucional que obedece a este ciclo. El ciclo está dado en esta lámina por dos fuerzas: el compromiso, llamen ustedes compromiso técnico, político, social, familiar, personal, pero vamos a destacar algunos de ellos. 3 años, el periodo de gobierno. La oferta política se comporta de esta manera en el ciclo municipal. En el primer año empiezan como un tambor batiente, ¿verdad? Muy alto su compromiso. Se quieren comer el mundo. Está bien, bueno. El tema es sostenerse. Lo sostienen quien tienen perspectivas para ser diputados o para ser gobernadores o para seguir en la política. Lo van a sostener. Pero este es un comportamiento muy interesante. El compromiso político tiende a bajar al 3er año. La experiencia administrativa se comporta de otra manera. A veces empieza de abajo y va subiendo. Es un contraste. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué necesitamos para un gobierno? Pues necesitamos esto: una línea de continuidad. Por eso es que marcamos aquí esta realidad municipal. Cada 3 años se reinicia este ciclo, y al no tener a veces sistemas establecidos, fórmulas organizativas estables, medios para asegurar que no se vayan todos los funcionarios municipales, sino que se queden los más importantes técnicamente, pues vamos a encontrar una serie de dudas sobre cómo resolver. Se han hecho cosas, sí. El reto central para esta ponencia, no quiero decir que sea la única, es dar continuidad a la gestión administrativa municipal. La profesionalización como medio del desarrollo institucional del municipio en México, que significaría también, eso es un concepto o es una idea que técnicamente fue formulada, pues no sé si para este evento, aunque ya noto que en varias ponencias se habla de profesionalidad en los municipios. Está bien, vamos a retomar. ¿Qué significa para nosotros esto? Pues significa ver qué es lo que se ha hecho. En México se han hecho varias cosas. Los sistemas de capacitación de servidores públicos, pues me han visto perder el cabello, ganar kilos y poner en blanco el cabello, porque yo ando en estos meses desde 1983, cada 3 años, en diferentes partes del país. Y qué pena tenemos que seguir hablando. No, vamos a decir lo que es necesario, pero no hemos crecido en una sistematización adecuada al 100% en los sistemas municipales. Hay mucha competencia, hay mucha oferta, hay que ser selectivos en la oferta y en la competencia. Esquemas típicos de organización de métodos, sistemas y procedimientos. Esto ha existido siempre. Los manuales de organización, los manuales de procedimientos, el problema es que se apliquen. Ha habido estudios y adaptación de las mejores prácticas de organización.
Tenemos en México algunos premios importantes de experiencias de éxito de los municipios, pero el tema es que las bases de datos de esas experiencias están guardaditas, no se han sistematizado, no se han puesto a consideración del público, no se dan a conocer, lo tenemos en libros de circulación muy restringida y habría que sacarlos adelante. Tenemos el esfuerzo por certificar la calidad. Algunos le han apostado a la certificación de procesos, otros le han apostado a la certificación de funcionarios, que es muy bueno. El reto sigue siendo que la nueva autoridad los contrate o los respete en su posición, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva vamos avanzando, pero hemos tenido esos esfuerzos. El servicio civil de carrera está en teoría. Las entidades federativas, pues ya tenemos más de media docena con leyes, pero seguimos todavía con una especie de reserva sobre qué va a pasar en el cambio de autoridades. O los servicios se diseñan en el último año de gobierno, o se dejan como herencia, o se reciben como herencia, pero tenemos todavía un rezago en la aplicación de los servicios civiles de carrera. Otro, y que es muy importante, la sistematización de procesos mediante el uso de tecnologías de la información. No me voy a meter en el tema porque la señora Alicia va a hablar de ello, pero en diciembre hicimos un trabajo de análisis para 10 municipalidades de las más importantes en el país, con experiencias también en esos esquemas. No voy a mencionar los nombres porque no quiero ponderar ni una más ni una menos, pero que han hecho importantes esfuerzos muy significativos para poder establecer una automatización. Pero se ha generado un efecto interesante. En este uso de tecnologías, lo que hemos encontrado es que se han dinamizado las relaciones ciudadano-autoridad. Y alguna vez en esas entrevistas con personas de los municipios, técnicos y directores, entra una llamada a un teléfono celular de un funcionario y es su alcalde que se encuentra en Europa y está recibiendo un mensaje de una vecina que se queja de un bache frente a su casa. Y el alcalde desde Europa le dice: me atiendes este problema porque la señora ya me trae más o menos bailando una rumba, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es una constante vinculación, y este es un tema muy importante. Tal vez sea uno de los medios que hay que explorar, no tenerle ningún temor a estas tecnologías porque están dando lógicamente otro tipo de soluciones. Bien, los modelos de interacción con la ciudadanía también son modelos donde tenemos una propuesta interesante, que los ciudadanos se involucren cada vez más en la decisión pública, sí, nada más que con orden, con reglas claras, y no dejarle al ciudadano responsabilidades que no le tocan. El ciudadano administrador es un fenómeno que potencialmente es válido y es viable hasta cierto punto, porque el ciudadano no puede tener un cargo meritorio toda la vida, necesita tener también un conjunto de respaldos jurídicos, técnicos, administrativos. La formación de consejos de colaboración ciudadana, la operación de programas que ejercen recursos de la Federación del Estado de los Municipios mediante medios de colaboración, debe tener normas perfectamente alineadas a lo que es el gobierno municipal. El gobierno municipal debe basarse en planes, en programas. Quien no planifica, quien no organiza, quien no atiende lo que son los procesos y la sistematización, es como tener una casa en desorden. Podemos tener pobreza, ignorancia, pero no podemos tener el descuido ni la falta de atención para organizar internamente nuestras capacidades. Ese es un tema que está puesto de ese lado. Habrá algunas alternativas seguramente, y aquí nada más lo dejo porque estamos ya cerrando esta presentación, que es muy breve, pero bueno, trata de ser únicamente una reflexión para que ustedes proyecten. ¿Qué van a hacer? ¿Van a quitar a su gente? ¿La van a reconfirmar? ¿Le van a apostar al cierre de la administración para pagar un despacho que les arregle la contabilidad mal elaborada, o la van a elaborar bien desde el principio? Estas son dudas que pues, a los ciudadanos de repente nos animan. Y aquí hay algunas aperturas hacia otros enfoques. Una, la normalización de procesos mediante políticas nacionales de sistematización y armonización, sí, pero desde el punto de vista de los alcaldes. Tenemos dos fórmulas ahorita armonizadas completamente. 3, la seguridad pública, organización de corporaciones policiales, municipales, etcétera. Nada más que el tema es que los puntos de vista, de nueva cuenta, son de la Federación de los Estados y los Municipios. Hay que tener normas desde abajo. Segundo, el tema del presupuesto, su integración mediante la técnica de presupuesto con base en resultados, que procede de una serie de reformas desde el 2007 a diferentes normativas del orden hacendario. Y 3, la armonización contable. Hay que revisar esos casos con cuidado. El fortalecimiento de las finanzas municipales, sí. Hay más o menos expectativas de que la eficiencia de la recaudación de los gobiernos locales de las principales ciudades es apenas del 55%, poquito más arriba de la mitad, ¿verdad?
Y la recaudación del impuesto predial anda por esas líneas, y la recaudación de los derechos de agua potable anda un poquito más abajo. Y las necesidades de drenaje siguen por arriba del 40%. ¿Sí? Más o menos estamos en este. Otro interesante, la democratización de las relaciones intergubernamentales, que es fundamental, el trato entre funcionarios, federación, estado y municipio, tratando de hacer el modelo un poco más horizontal. Y la articulación intersectorial de la oferta de capacitación, entre otras cosas, que bueno, aquí es apenas una especie de apertura, donde necesitamos formar redes de conocimiento, redes de funcionarios. Y entonces se vale que ustedes en una página de municipios coloquen, así como lo hacían las parejas, soltero joven busca a viuda interesante, o viuda interesante busca joven serio, ¿verdad? Y de buenos principios. Lo mismo, ustedes, municipio de tal grado de desarrollo busca tal. Se puede asociar, se puede articular. Lo que necesitamos es organización. Es lo que más temen los gobiernos autoritarios, la organización de otras instancias. Es a lo que todo mundo está cuidando para que no se haga. Y nosotros lo que tenemos que hacer es lo contrario: organizarnos y darle nuestro lugar como autoridad municipal. Muchas gracias, y cierro con esto mi intervención. Agradecemos a Arturo su participación en esta sesión. Quiero disculparme por una omisión en la presentación del maestro Rodolfo Castro Valdés. Rodolfo Castro es director general de Intelinova Consulting, una de las empresas que están acompañando este seminario de capacitación, y que nos hará al final una presentación sobre herramientas para la toma de decisiones y la gestión municipal exitosa. Daríamos la palabra en esta oportunidad al licenciado Per Huber con el caso del modelo municipal alemán. Muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en ese evento tan importante para México, para una nueva era con un nuevo presidente de México, que ha expresado su intención de trabajar con los municipios de México más estrechamente que los presidentes anteriores. Bueno, les voy a dar solamente un pequeño resumen de la administración pública en Alemania, muy breve porque quedan solamente 15 minutos. La siguiente, por favor, o yo lo pongo. Alemania es, como ustedes ven, un pequeño parche dentro del mundo, casi del tamaño de Yucatán, Oaxaca y Guerrero. Entonces, ustedes ven México 5 veces más grande que Alemania. La siguiente. Alemania se diferencia. Hay Alemania Oriental aquí, Alemania del Norte aquí y Alemania del Sur. Son estos países en el sur de este mapa. La siguiente. Alemania, como ustedes ven, en el año 1900 tenía hasta 45.000 municipios pequeños, y hoy día se redujo ese número a 11.253. Ustedes ven que algunos estados tienen muy pocos, los estados muy grandes, por ejemplo, Nordrhein-Westfalen, solamente 396, pero Bavaria, por ejemplo, con 2.000 municipios, muchos municipios muy pequeños. La siguiente. Como ustedes ven en esta tabla, los municipios de Alemania son muy, muy pequeños, casi no como aquí en México, una ciudad con 25.000 habitantes. Ustedes dicen es una ciudad o un municipio muy pequeño. En Alemania es una ciudad muy grande porque tiene casi todo lo que necesita la población: hospitales, escuelas, toda la administración adecuada, empresas municipales para agua potable, alcantarillado y el manejo integral de desechos sólidos. Ustedes ven, tenemos solamente 3 ciudades con más que 1 millón de habitantes, 9 ciudades con 500 hasta 1 millón de habitantes. Entonces, casi la mayoría de los municipios en Alemania
muy pequeño, pero con toda la infraestructura necesaria para el bienestar de los habitantes. La siguiente. Acá en Alemania, ustedes ven, tenemos también la misma jerarquía como ustedes. La federación, aquí se llaman Länder en Alemania, son los estados, y algunos estados son solamente ciudades como Bremen, Hamburgo, que son un estado, una ciudad. Luego vienen las regiones, luego los distritos, las mancomunidades y los municipios. Casi esa jerarquía también es una jerarquía de supervisión. Los estados supervisan las regiones, los distritos, los municipios y mancomunidades. Las regiones supervisan también las ciudades grandes. Lo que hay que ver, supervisión es una forma de administración, pero lo que pasa es también motivación y promoción de los municipios. Hay que saber, los alcaldes de los municipios normalmente forman el cabildo de los distritos. El cabildo del distrito elige al jefe del gobierno, de la administración del distrito. Entonces, entre los alcaldes de los municipios y el distrito hay una estrecha relación. Lo mismo pasa entre los alcaldes de los municipios. Muchas veces forman parte del parlamento de los estados, porque en Alemania hay una ley que permite que el alcalde esté paralelamente diputado y alcalde. Entonces hay una estrecha relación entre gobierno estatal, distrital y los municipios, y ustedes pueden imaginarse si el cabildo, casi conformado con la mayoría de los alcaldes, elige al jefe de la administración, entonces él hace lo que quieren los alcaldes de los municipios. La próxima. Aquí, importante, en Alemania no tenemos la misma situación como aquí en México, que la federación casi nada en un montón de dinero y los municipios están en el desierto. Acá en Alemania casi los municipios reciben para cualquier tipo de tarea su dinero. Ustedes ven luego, todos ustedes van a recibir una copia de esa ponencia. Entonces, para cualquier tipo de tarea de los municipios, el municipio recibe dinero. También aquí recibe dinero por habitante, por kilómetro de territorio, por hectárea, y luego he puesto casi el monto que se refiere al peso mexicano. Importante es, tenemos asignación por falta de impuestos propios, porque hay también municipios que no cuentan con industria, con comercio, son municipios rurales. Entonces el Estado casi dice claramente, por cada habitante de los municipios se necesitan normalmente 1.000 o 2.000 euros al año. Entonces, según el número de habitantes, el Estado distribuye en ese sentido. Las ciudades grandes reciben fondos adicionales por sus tareas adicionales, porque ofrecen un montón de empleo para las ciudades de afuera. Los departamentos o distritos reciben dinero para carreteras, para el mantenimiento de las carreteras y para caminos vecinales de los municipios o tramos de carreteras dentro de un municipio. Hay dinero adicional. Lo que pasa también, el Estado ve las necesidades. Si un pueblo, por ejemplo, tiene un balneario
o tiene mucho turismo, entonces el Estado también les da dinero adicional. La siguiente. En Alemania casi la recaudación y la distribución del dinero está arreglado claramente. Tenemos el gobierno federal, los estados y los municipios. Del IVA, impuesto sobre el valor agregado, el estado recibe 46% y los municipios 3%. Eso se ve muy poco, estos 3%, pero la recaudación en Alemania que permite que los municipios manejen exitosamente sus tareas, eso es casi el impuesto de actividades económicas que cobra primero el municipio, luego tiene que entregar una parte de estos ingresos al gobierno federal y a los estados. Pero lo más importante es el municipio primero tiene este impuesto más importante, y en las láminas siguientes ustedes van a ver qué importante es esto. Ese impuesto de actividades económicas parece un poquito al IETU que se cobra en México, pero yo digo el IETU debe de pertenecer a los municipios y no a la federación. ¿Por qué? Casi el IETU debe de financiar los gastos que tienen los municipios con la creación de empleo, con la infraestructura, los caminos de acceso, el transporte público, y todo esto queda con los municipios. Las empresas aprovechan de esto, entonces este impuesto en Alemania reciben los municipios. Tenemos también, como ustedes ven, un impuesto para la cerveza, porque nos gusta la cerveza en Alemania. Entonces es un impuesto muy importante. Para municipios, el impuesto sobre la renta, el ISR, eso es también un ingreso muy fuerte con 15%. Entonces, al final, casi los municipios en Alemania reciben alrededor del 30% de los ingresos nacionales. La siguiente. Solamente para que ustedes vean la riqueza o la pobreza de los municipios en Alemania, he puesto una comparación entre la Ciudad de México con 8,000 o casi 9,000 habitantes. Tiene un presupuesto de 138,000 millones de pesos. Eso serían en euro casi 9,000 millones de euros. Y para compararlo con nuestra capital, la ciudad de Berlín, tiene solamente la tercera parte de México, de la Ciudad de México, pero tiene en comparación casi 3 veces más de presupuesto. Y para compararlo con Frankfurt, lo importante, yo quiero ahorita simplemente enfocar o dar énfasis sobre el asunto de ese impuesto de actividades comerciales. La parte de ese impuesto en el presupuesto, por ejemplo, de Berlín, del presupuesto de 22 millones, son 2,031,000. Frankfurt, como ciudad, casi 5 veces más pequeño que Berlín, pero tiene solamente la mitad menos que Berlín. Eso significa, y si usted lo compara con las ciudades demás, la ciudad que atrae, que crea empleo, tiene más ingresos, tiene más fondos económicos para manejar sus gastos, sus ingresos. Importante también, si ustedes ven, he escuchado la ciudad de Durango con 700 millones de habitantes, tiene un presupuesto con 750,000 pesos, y eso en comparación con Alemania casi no tiene nada. Es casi no. Y yo no sé de verdad cómo ustedes manejan sus municipios.
La siguiente. Aquí un ejemplo para una municipalidad en Alemania, una ciudad de 15.000 habitantes. En Alemania una ciudad grande, ¿ya? Tiene ingresos, un presupuesto de gastos corrientes con 26 millones de euros, son 46 mil millones de pesos, pero adicional un presupuesto de inversión con 6 millones de euros, son 96 millones de pesos más. La distribución de estos fondos es el impuesto predial acá, y acá está ese impuesto de actividades comerciales. También tenemos el fondo global del IVA por falta de ingresos. Entonces así se ve casi la distribución de los ingresos. La siguiente. Solamente como para explicar cómo funciona el distrito, cada municipio tiene que entregar un aporte al distrito para financiar hospitales, centros de educación, caminos vecinales, carreteras distritales, y esa parte se financia con una parte de los ingresos. La siguiente. Aquí la descentralización de funciones. Alemania es un país, casi los de arriba no quieren trabajar, entonces distribuyen y delegan todo. Casi hay que ahorrar esfuerzos, hay que delegar. El alcalde debe delegar todo a sus funcionarios para que ellos trabajen y no él. La Unión Europea tiene algunas tareas que no voy a explicar más. La Federación en Alemania hace solamente lo más importante, es casi relaciones exteriores, seguridad de fronteras, ejército, aduana y aranceles. Y todo, la ley básica de Alemania dice claramente: las tareas administrativas de la Federación administra y ejecutan los estados. Entonces casi la federación no tiene administración en sí. Luego vienen los estados, tienen justicia, educación, hacienda general, planificación estatal, pero también todo se delega hacia abajo a las regiones, a los distritos, a los municipios o las mancomunidades. Los distritos o las regiones, supervisión de los municipios grandes, autoridad de agua subterránea, planificación regional. Entonces ustedes ven, los de arriba tienen muy pocas tareas, lo más tienen los de abajo. Distritos, supervisión, municipios hasta 20.000 habitantes, hospital, centro de formación, carreteras, planificación distrital. La planificación en Alemania se elabora en todos los niveles: federal, estatal, regional, municipal. Planificación urbana, planificación financiera es una de las cosas que ustedes también tendrían que implementar fuertemente, porque eso garantiza el éxito de su trabajo. Luego tenemos un montón de mancomunidades para agua potable, plantas de tratamiento, caminos vecinales, mantenimiento por el río, y estas mancomunidades ya existen hasta 100 años. Municipios grandes a partir de 20.000 habitantes, todo lo demás son municipios pequeños. La siguiente. El organigrama de municipios es casi en toda Alemania lo mismo. Hay un consejo municipal, hay un presidente municipal, como aquí en México es el primer alcalde. Hay aparte la Contraloría, muy fuerte en Alemania, casi controla todo lo que pasa en el municipio. No se paga no se efectúa o ejecuta ningún pago sin el consentimiento de la Contraloría. Luego, normalmente un municipio de
de 20.000 habitantes o de 15.000 con un convenio administrativo, tiene normalmente la administración central y la tesorería, y adicionalmente la construcción sobre tierra. Casi diferenciamos lo que pasa arriba, hace un departamento y un departamento de construcción baja tierra. Normalmente en muchas ciudades de Alemania hay este tipo de administración central y tesorería son tan importantes para el municipio. Entonces estos dos departamentos hay un alcalde adicional, y estos alcaldes elige el consejo municipal. El alcalde, el primer alcalde, elige la población por voto directo, pero estos dos normalmente elige el cabildo. Tienen el mismo turno como el alcalde arriba, pero el mismo turno solamente por su duración. Pero hay un alcalde, luego entra el alcalde de tesorería o entra el alcalde de administración general, y sus mandatos casi siempre se traslapan, y por eso hay más control. La siguiente, por favor. En Alemania del Norte hay un poquito una diferencia. El Consejo Municipal también, porque en toda Alemania hay la misma conformación. El Cabildo es el órgano más importante del municipio, y luego viene en las ciudades del norte el presidente municipal o el alcalde, y el city manager, que maneja las cosas administrativas de la ciudad. Ese sistema de administración en Alemania del Norte ha cambiado. Muchas ciudades unieron casi estos dos mandatos o estas dos tareas, porque un presidente que tiene solamente la función de representante municipal, casi como portavoz del municipio, pero él que maneja el dinero, el city manager. Entonces hubo siempre un montón de tensión entre estos dos puestos y no funcionó bien. La siguiente. Para el sistema municipal con predominio de cabildo, el sur y el norte, hay diferencias en Alemania entre el norte y el sur. El turno de los primeros alcaldes y alcaldes entre 4 y hasta 12 años. Entonces hay estados donde el alcalde trabaja 4 años en el turno y hasta 12 años, o hay estados donde el alcalde trabaja 8 años y con su reelección tiene 12 años más, en total 20 años. Bueno, como ya dije, el primer alcalde por elección directa, los alcaldes eligen el cabildo, el city manager elige el cabildo. Importante en Alemania para el funcionamiento es que el cabildo no tiene el mismo turno como el alcalde. Entonces hay un cabildo ya existente, viene un nuevo alcalde, entonces el nuevo alcalde encuentra regidores y síndicos ya con experiencia en el municipio, entonces no se pierde nada. La siguiente. Solamente para explicar por qué en Alemania no hay corrupción. El que gana dinero no tiene que robar, el que gana dinero no tiene que vender su trabajo. Entonces, ustedes van a recibir esto. Los primeros alcaldes entre 83.000 hasta 217.000 pesos mexicanos al mes, alcaldes 103 hasta 160, y los funcionarios, todos los funcionarios tienen entre 37.000 hasta 100.000 pesos. Todos los funcionarios en Alemania tienen la carrera 4 hasta 6 años de estudios con administración pública y finanzas. Entonces todos tienen la misma experiencia, la misma carrera. ¿El siguiente?
Bueno, yo no sé, el tiempo se acabó. Lo importante, la siguiente. Importante para México. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania surgió la necesidad de reconstruir Alemania. Entonces, no hubo dinero. Entonces, los municipios se unieron en la cooperación intermunicipal. Dice, para todas las tareas con un propósito común se formó una forma de intermunicipalidad. Significa con convenios intermunicipales, cooperación administrativa, mancomunidades. Ustedes van a poder formar mancomunidades públicas, empresas públicas mancomunadas o empresas privadas mancomunadas. Esa es la única forma como ustedes pueden manejar sus múltiples retos y trabajos en el futuro. Eso hay que crear. Esa es la tarea también de FENAM, de capacitar a ustedes en esa materia. La siguiente solamente. La siguiente. Más. Bueno, me pidieron decir también cuáles son las recomendaciones al sistema municipal de México. Brevemente, ampliación del periodo del presidente municipal, por lo menos a 4 años. Ese es un periodo muy importante. El alcalde necesita tiempo para planificar, para desarrollar su trabajo, para convencer a los ciudadanos que tienen que pagar sus impuestos y todo. Mandato del cabildo entre 4 y 6 años, entonces hay siempre un traslape entre las dos tareas. Reelección es tan importante porque solamente con la reelección hay el esfuerzo para hacer las cosas mejor, porque si yo tengo solamente 3 años, entonces trabajo como sea. Importante también el cabildo o la administración tiene que entregar formalmente las cosas y no dejar el municipio, la administración pública casi llena. ¿Ya? Es importante dejar todos los registros, las computadoras y todo lo que hubo, eso hay que entregar y recibir. A mi juicio, introducir el impuesto sobre actividades comerciales para que los municipios tengan ingresos propios. Solamente con ingresos propios se puede desarrollar todo lo que se necesita en México. La siguiente. Bueno, yo he puesto 30% por lo menos, pero hay que exigir siempre más para que quede menos. Importante es, el municipio es el generador de empleo. Solamente así como lo hicimos en Alemania, con la generación, ofrecer buenas condiciones para las empresas, para que crean empresas en la municipalidad, así funciona. Creación de servicios municipales, y en total yo recomiendo el alcalde, durante ustedes tengan solamente un turno de 3 años, entonces hay que formar casi los miembros de los partidos para que ellos tengan casi la capacidad necesaria, porque luego ellos van a ser los próximos alcaldes en México y así ya van a tener los conocimientos necesarios. Hay solamente un México, eso quiero decir también. Nosotros en Alemania tenemos solamente una Alemania, no tenemos una Alemania del PRI, del PRD, de los verdes o como se llaman todos los partidos en México. Un México, y por eso ese México hay que trabajar. México es por un buen camino. Les deseo todo lo mejor y mucho éxito en su gestión. Gracias. Gracias, Pep. Y vamos a dar la palabra a la señora Alicia Bañuelos para que nos hable sobre el gobierno electrónico y tecnologías de la información en gobiernos municipales. Buenas tardes a todos. Trataré de ser lo más breve posible en vista de que, bueno, somos muchos en la mesa y muchos de ustedes tal vez tengan que irse. Primero les quiero contar
que yo vengo de una provincia argentina que representa el 1% de la República Argentina, o sea que somos en población 450.000 habitantes. Representamos en cuanto al dinero también el 1% del presupuesto municipal y tenemos todos los mismos problemas que ustedes. La nación no nos pasa plata, se pelea con el gobernador, no nos transfieren exactamente los mismos problemas. Hace aproximadamente 6 años el gobierno provincial decidió transformar a esta provincia sanluiseña, esta provincia que tiene 76.000 kilómetros cuadrados, en una provincia que fuera un estado digital. Posiblemente porque desde San Luis comprendemos perfectamente que el mundo requiere de tener gobiernos abiertos y que este requisito se está pidiendo, lo piden los ciudadanos en los distintos países de Estados Unidos, los países más industrializados. Los ciudadanos requieren tener una participación cada vez mayor. El gobierno abierto se tiene que ver como la evolución del sistema democrático, donde la gente puede participar, colaborar y el gobierno es más transparente. Por supuesto, para que esto sea cierto, los gobiernos tienen que estar apoyados en 3 pilares esencialmente. Uno es la transparencia, el otro es la participación y el otro pilar es la colaboración. De la transparencia, la gente está requiriendo cada vez más conocer los datos que tienen los estados y poder accederlos de manera online, para poder trabajar sobre estos datos y prestar servicios al resto de la sociedad. Obviamente, para tener un gobierno abierto, uno tiene además que tener ciertos requisitos. El primer requisito es para tener una sociedad conectada, es que la gente efectivamente esté conectada. Y esto requiere, por lo tanto, tener y disponer de una internet en todas partes y en todo lugar y en todo momento. Esto es un requisito. Para poder tener, para que la gente pueda participar y nosotros estar seguros que los que están participando viven en nuestro municipio, debemos poder tener una identidad digital segura. Para que justamente si el señor interactúa en forma virtual, sepamos que este señor es Juan Pérez y que vive en esta ciudad, no vive en la ciudad al lado y quiere opinar sobre dónde pondremos una plaza o algún beneficio. Y por último, debemos pensar que todos nuestros sistemas informáticos requieren ser interoperables, porque entonces podemos efectivamente mostrar datos de ejecución presupuestaria, porque todos nuestros sistemas están mostrando una estructura común. Entonces, para poder tener esto, el común denominador es que nuestra población tiene que estar incluida digitalmente. ¿Qué significa que la población de un lugar esté incluida digitalmente? Bueno, la inclusión digital tiene también 3 pilares. La gente tiene que tener conectividad, la gente tiene que tener un dispositivo para usar esta conectividad, esto puede ser una computadora, un teléfono celular inteligente, y la gente, por otra parte, tiene que tener la formación para usar ese dispositivo y esa conectividad. Nosotros en San Luis hemos analizado, el gobernador, en ese momento el doctor Alberto Rodríguez Sá, el ex gobernador de la provincia, analizó que nosotros no teníamos tiempo para esperar a que los ciudadanos de San Luis estuvieran dispuestos a pagar por la conectividad. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Argentina, en el desarrollo de Internet en la Argentina, hace muchos años. El Internet en la Argentina las empresas, los privados, pudieron empezar a comprar conectividad en el año 1995. Y a la coqueta ciudad de Buenos Aires, a la ciudad argentina que tiene la población con los mayores ingresos económicos del país, le llevó 10 años conseguir que el 50% de su población estuviera dispuesto a pagar por la conectividad. Bueno, en San Luis, que es otro país muy pequeño, con gente con menos recursos, la pregunta era, ¿nosotros podemos esperar 10 años para que los sanluiseños tengan una conectividad, lleguen a una penetración del 50%? Y la respuesta fue que no. Y la respuesta fue que no por el siguiente motivo. Si uno toma cualquier disciplina actual, la biología, la informática, la medicina, los avances astronómicos,
se da cuenta que el conocimiento, en el peor de los casos, se está duplicando cada 2 años. Si yo tomo los conocimientos que hoy tiene la neurociencia, hoy, dentro de 2 años, en 2014, vamos a tener exactamente el doble. Entonces, si a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con gente que puede pagar, le llevó 10 años, nosotros en 10 años se duplicarían 5 veces el conocimiento, ¿no es cierto? Entonces el primer año, los primeros 2 años tendría 2 veces más conocimiento, a los 4 años tendría 4, después 8, 16 y 32. Quiere decir que en 10 años el conocimiento se aumentó en 32 veces. Bueno, entonces, pensar que la sociedad sanluiseña va a quedar relegado de este proceso internacional es una cosa muy dura, porque hoy el conocimiento se está produciendo en todas partes del mundo y nosotros queremos que nuestra población esté incluida y, es más, esté en condiciones de producir más conocimiento. Entonces, en San Luis se decidió que la conectividad a Internet iba a ser gratuita, para que la gente tuviera toda la misma oportunidad de estar incluida. Al principio esto lo vimos como un servicio. Luego esto mismo lo reconocimos en una ley que dice que toda persona que habite el territorio sanluiseño tiene derecho a tener conectividad gratuita. Y el año pasado modificamos nuestra constitución, la constitución de San Luis. Nosotros tenemos que obedecer una constitución que es nacional, la de la República Argentina, y tenemos una constitución que es de nuestro estado, de San Luis, pero nosotros interpretamos que la constitución nacional es nuestro piso, no es nunca nuestro techo. Entonces, en San Luis hemos reconocido a la inclusión digital como un nuevo derecho humano. Y esto tiene la siguiente explicación. La primera generación de derechos humanos tuvo que ver con la igualdad. Acá hay 2 grandes revoluciones que uno puede nombrar, que son la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Que después el resto de los países, Argentina siempre tarde, nosotros parece que siempre vamos adelante, pero después nos arreglamos para que no incluir los derechos que tenemos que incluir. Es así, pero parece que los incluimos, pero no. Esta es la segunda generación. La tercera generación de derechos humanos tuvieron que ver con el derecho a la mujer, el derecho del niño, el derecho a vivir en un ambiente, tener un planeta sustentable. Y la cuarta generación de derechos humanos son los derechos vinculados con la relación con las nuevas tecnologías. Estos derechos, de los cuales vamos a escuchar muchas veces, tienen a su vez correspondencia con nuevos delitos. La sociedad cada vez más digitalizada requiere que sus integrantes piensen estos derechos, pero también tenemos que tener desde los gobiernos claro que esta misma situación produce delitos nuevos y tenemos que tener gente que los estudie. Los fundamentos de la revolución tecnológica y científica que vivimos está reflejado en una serie de leyes que no les voy a contar hoy porque tenemos muy poco tiempo, pero que tienen que ver esencialmente con el hecho de que la tecnología avanza a un ritmo tan grande que cada vez tenemos chips más pequeños y más baratos. Es decir, que nuestro mundo avanza a un mundo miniaturizado, veloz y barato. Es esencialmente lo que dicen estas reglas. En ese mundo donde un chip es del orden de los 12 nanómetros, es un 12 por 10 a la menos 9, hay que mirarlo con un microscopio para verlo. El mundo, la Internet, está en la antesala de lo que va a ser el Internet de los objetos, la Internet de las cosas. Si todo está barato, para poner un ejemplo cotidiano, ¿por qué no ponerle un chip a una camisa y ahora hacer que los lavarropas lean ese chip y sepan qué tipo de jabón tienen que usar? Esto no es ciencia ficción, estos aparatos ya existen hoy. Si el chip es tan barato, ¿por qué no ponérselo a la comida o ponérselo a las botellas? Y entonces el celular, uno abre la heladera, el celular capta por radiofrecuencia qué chip tengo y ahora voy al supermercado, cuelgo el celular y el celular me avisa qué es lo que me tengo que llevar en función. Esto no es ciencia ficción, esto es lo que ya se puede desarrollar ahora. Ahora, la pregunta es la siguiente. Este es el mundo que vamos a vivir en los próximos años, que llegará a América Latina
en un cierto periodo, por ahí un poquitito más retrasados. Este mundo que nos invade y cada vez es más tecnológico, necesita mucha gente que pueda producir este conocimiento. Necesita de jóvenes que trabajen en la industria tecnológica, necesita de gente pensante. Pero para que estos jóvenes puedan trabajar, nosotros no pretendemos que estos jóvenes de cada uno de sus municipios reciba la formación y emigre, se vengan a vivir al Distrito Federal. Esto es lo que nos pasa en San Luis. Nosotros queremos formar a estos jóvenes, pero que estos jóvenes sigan viviendo en la provincia. Entonces lo que necesitamos es que en la provincia estos jóvenes dispongan de la formación para producir materia gris entrenada que les sirva a la industria tecnológica y al mismo tiempo formarlos en el uso de la red, porque queremos que sigan produciendo conocimiento desde el lugar donde viven. Por cada 10% que aumenta la penetración de ancho de banda, el Producto Bruto Interno de los países aumenta un 3,2. Entonces, yo coincido que esta es una crisis mundial, pero en esta crisis mundial hay que, como dijo muy bien el conferencista que estuvo antes, hay que ser ingeniosos. La mejor manera de invertir en la crisis es invertir en la formación de nuestros integrantes para poder vender conocimiento desde cada lugar. Y para esto hay que o disminuir el precio de la conectividad en nuestros distintos lugares, o hay que tener además planes para la adquisición de dispositivos de tal manera de conseguir una inclusión digital mayor. Nosotros en la crisis del 2009 en San Luis, el gobernador decidió que la gente que comprara, habíamos empezado la instalación del Wi-Fi gratuito, y el gobernador de la provincia decidió que la gente que comprara computadoras en el momento de crisis se le iba a reconocer el 50% del valor de esas computadoras como un crédito fiscal. Es como si hubieran pagado impuestos por el valor de este 50%. Ustedes dirán, bueno, ese año la provincia recaudó menos. No, en realidad lo que hizo la gente fue ponerse al día, porque también tendríamos índices que la gente pagaba los impuestos en un 50%, o sea que el 50% restante no lo pagaba. Con este mecanismo de comprar computadoras, la gente usó estos créditos fiscales para ponerse al día. ¿Qué pasó al año siguiente, que fue el 2010? La gente que estaba al día siguió estando al día. O sea, la recaudación del año 2010 aumentó respecto del año 2009, porque la gente no quiso perder esto de no ser más moroso. El ministro de Economía me decía, tenemos que inventar otro plan parecido a este, para justamente conseguir que no todos los que se adhirieron al plan de compra de computadoras se sigan adhiriendo. ¿Qué es lo que pasó en San Luis? Nosotros empezamos todo este proceso con un 25% de penetración, con un 27% aproximadamente de hogares con computadoras. Nosotros hoy tenemos el 98% de la población de San Luis se conecta a la red. Esto es, de cada 100 habitantes, 98 están conectados a la red. Tenemos más del 85% tenemos más del 85% de hogares con computadoras. Tenemos el 100% de nuestros estudiantes de escuela primaria con computadoras, y hoy ya tenemos el primer año de secundario, y esto hoy nos da la oportunidad de trabajar en un gobierno abierto, porque la gente está efectivamente conectada. No hemos dado un documento de identidad, una cédula de identidad que tiene un chip criptográfico que permite la ley, porque la gente firma digitalmente. La gente se va y yo creo que hay muchos para hablar. Yo estoy acá en México porque vine a otro evento de intendentes que organizaba el Estado de México, invitada por Intel, una empresa de tecnología de primer nivel. Quedo a disposición de todos ustedes para cualquier consulta y para ayudarlos. Creo que desde apostando a la educación, apostando a la inclusión digital, podemos tener municipios cada vez más eficaces y gobiernos que van a ser más exitosos. Muchas gracias. Gracias a la señora Alicia Bañuelos, y pasamos con Jaime Villasana para hablarnos
del municipio como garante del derecho a la información. Bueno, pues muy rápidamente, porque ya sé que tienen hambre y yo también tengo hambre, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto corto. Agradecer obviamente a la FENAM y sobre todo a ustedes, porque a estas horas de la tarde todavía están aquí. Yo entiendo que muchos ya deben estar a lo mejor en el aeropuerto, en la terminal de autobuses. Entonces gracias por su paciencia y por su estancia todavía. Bueno, pues yo comienzo rápidamente con mi ponencia. Voy a hablar rápidamente también de transparencia, acceso a la información, prácticamente como el municipio, como un garante o que garantiza que el derecho a la información sea una realidad. Ya no presento quién soy. Hace unas horas habló por aquí mi colega Octavio Chávez, y yo quiero reiterar una vez más, y estoy con el duro y dale de lo que han dicho unos ponentes y lo que han dicho inclusive ponentes el día de ayer, que el gobierno es solamente una parte de la sociedad y como tal se deben a ellos. Y lo refuerzo y lo señalo nuevamente porque hay un dicho chino que dice: dale el poder a un hombre y entonces lo conocerás. Entonces, ahorita muchos de ustedes todavía no tienen el poder, pero cuando lo tengan en la vuelta de la esquina, en unas 2 semanas o meses, par de meses, pues ahí los vamos a ir conociendo verdaderamente de qué están hechos, dicen los chinos, ¿verdad? Y yo les creo. Bueno, entonces tenemos que, el gobierno es solamente un ente de la sociedad y como vivimos en la democracia, pues una obligación ineludible, esto ya no está a discreción de si queremos o no, una obligación ineludible es la de informar y rendir cuentas. Y llevarlo a cabo, o hacerlo realidad, implica un asunto de doble vía. Es un derecho ciudadano, está garantizado en la Constitución, y obviamente es una obligación gubernamental plasmado en leyes estatales que ustedes pues deben de conocer al respecto para que la cumplan con ella, ¿no? Y hay un punto de partida para que esto sea realidad, tanto la obligación de ustedes para generar, para garantizar la información, como para que el ciudadano tenga el derecho a la información, y uno es la desconfianza. Para eso, y por eso creamos leyes de transparencia, para evidentemente garantizar que la rendición de cuentas sea una realidad, pero precisamente porque hay desconfianza. Y esa desconfianza automáticamente ustedes, cuando son una autoridad, ahorita son electos, pero cuando ya sean ya nombrados, pues la desconfianza se les va a poner, se van a poner el saco aún y cuando no quieran. Y hay una desconfianza por muchas razones. Esto ya lo sabemos, y una de ellas es porque son monopolios. Ustedes como autoridad son monopolios para brindar seguridad, ciertos servicios. Y cuando hay un monopolio de algo, cuando se tiene un monopolio de algo, hay mucha discrecionalidad. Y eso genera problemas, eso genera corrupción, eso genera opacidad. No, la burra no era arisca, evidentemente, sino que la hicieron, es un dicho muy conocido. Y miren, hay 2 formas de hacer realidad el derecho de acceso a la información. Actualmente uno muy usado y muy común es el pasivo, es el cumpliendo con la ley. Hay muchos pichicatos por ahí, muchas autoridades que lamentablemente se escudan en cumplir con la ley, pero resulta que la ley es limitada, está acotada, se reduce solo a ciertos campos o a ciertos rubros, y la ley las hacen finalmente, las hacen en los congresos, que ya decía por ahí, hablando de Alemania, un canciller Bismarck: hay 2 cosas que mejor no veas, o no, es mejor que no sepas cómo se hacen, las salchichas y las leyes. Entonces las leyes de transparencia pues tienen también sus limitaciones. Como comento ahí, es un buen inicio, pero no es suficiente, ¿ok? Se regatea la información, y ustedes lo han visto y lo hemos leído en los medios de comunicación, y se meten procedimientos ahí jurídicos o legaloides, como se dice también, para retrasar el acceso a la información de un ciudadano respecto a un punto que ciertamente es controversial. Se favorece el status quo siendo bajo un rendidor de cuentas pasivo, y el enfoque se cuestiona que sea un enfoque ciudadano, aún a pesar de que se cumpla con la ley. Y la otra forma de ser transparente o rendidor de cuentas es siendo proactivo. Evidentemente hay que cumplir con la ley, pero además de eso hay que cumplir con el espíritu de la ley. Y aquí, cuando se dice espíritu de la ley, se va más allá de eso, ¿okay? No se limitan a los 10, 8, 12 obligaciones de transparencia que les marca sus leyes. Se hace suyo,
o hacen suyo el principio de máxima publicidad, porque el principio de máxima publicidad también viene manifestado en las leyes de transparencia e incluso creo que en la Constitución, pero muchos no le queremos hacer caso. Entonces, ojo con eso. Y cuando somos una autoridad proactiva en materia de transparencia y rendición de cuentas, es casi un hecho que la gobernabilidad va a ser mucho más perceptible, la comunicación y la confianza va a ser mejor y de mayor calidad con sus gobernados. Entonces aquí la pregunta es, ¿de cuál lado quieren ser? ¿O de cuál bando ustedes quieren ubicarse? ¿Ser rendidores de cuentas y brindadores de información de una manera pasiva o de una manera proactiva? Y quiero comentarles rápidamente una iniciativa ciudadana que hay por ahí que se llama Ciudadanos por Municipios Transparentes. Es un colectivo de organizaciones civiles que funciona desde el 2002 y su objetivo es muy simple: medir la transparencia y mejorarla, evidentemente, a través de acciones que se pueden realizar. ¿Cómo? Mediante la aplicación de algunas herramientas. Miren, esta es la red Simtra que hay. Actualmente se evalúan a municipios donde hay ubicados grupos locales: Simtra Jalisco, Simtra Chihuahua, Simtra Guanajuato, Simtra Puebla Tlaxcala, Simtra Tabasco, etcétera, etcétera. Para esta organización, para este colectivo que mide la transparencia en municipios y también en congresos locales, la transparencia se puede plasmar de la siguiente manera. Hay tres campos de transparencia. Uno es información a la ciudadanía. Ustedes pueden ver ahí los rubros o los bloques que cubre. Los espacios de comunicación, gobierno y sociedad, también pueden ver ahí los bloques o los rubros. Y en un espacio de atención ciudadana. En total, con esta herramienta, son 37 preguntas, ¿ok? Las que para el colectivo Simtra, desde un enfoque ciudadano, es importante que la autoridad brinde esa información. De estas 37 aspectos que se evalúan en transparencia en los gobiernos municipales, alrededor de un 20% son obligaciones de transparencia, es decir, lo que dice la ley. Pero como estamos hablando de un enfoque ciudadano, el resto es lo que el ciudadano quisiera saber adicional a lo que dice la ley, ¿okay? O de manera más explícita. Les pongo un caso. Por ejemplo, en muchas de las leyes estatales, porque algunas varían, dicen que deben de hacer pública información sobre las asesorías que ustedes contratan, que por ahí, ¿cómo se va dinero en las asesorías? Entonces, para Simtra está bien que difundan esa información, pero además que difundan el RFC de la empresa a la que se está contrató para esa asesoría, que se difundan los reportes de esa empresa, entre otras cosas. O sea, se va más a detalle, más a fondo de la información que piden las leyes, ¿no? Bueno, muy bien. Este es el ranking Simtra nacional actualmente. Si se fijan, el municipio más transparente, de acuerdo a esta metodología, es el municipio de Tlajomulco, que no es muy pequeño, mucho más pequeño que Guadalajara, Ciudad Juárez, Zapopan. Y aquí hay un mensaje muy importante: que la transparencia y la rendición de cuentas no es un asunto de tener recursos o no recursos. Y aquí estoy hablando de recursos económicos, de recursos materiales y de capacidades humanas también para brindar información. Entonces, Tlajomulco, bajo esta metodología, insisto, es el municipio más transparente, que es una metodología como hay muchas otras más, ¿verdad? Y luego ahí vienen otros municipios. Ustedes pueden entrar a la página simtra.org.mx y ahí pueden ver la metodología, el ranking completo y todas las herramientas que hay en este colectivo. Al momento se han evaluado 120 municipios. Simtra no pretende evaluar a todos los municipios del país porque es imposible. Lo que sí buscamos es, primero, que se generen buenas prácticas, de mandar el mensaje de que sí se puede ser transparente bajo un enfoque ciudadano y no meramente gubernamental, ¿ok? Y número dos, que esas prácticas que se generan, Tlajomulco, Guadalajara, Ciudad Juárez, etcétera, sean conocidas y ustedes conozcan, o todos los demás municipios conozcan, de cómo lo hicieron ellos, para ustedes también poder acceder a esos niveles de transparencia. Esos municipios decidieron aplicar una transparencia o rendir cuentas de manera proactiva, no pasiva, insisto, y es lo que comentaba minutos antes.
También ahí en Cintra creamos un reglamento reglamento municipal tipo de transparencia y acceso a la información para aquellos alcaldes que hayan plasmado dentro de sus propuestas de campaña, o inclusive si no lo hicieron, ahí está este reglamento tipo que les ayudaría o les ayuda a definir los detalles de cómo hacer realidad el acceso a la información, porque en el diálogo están los detalles, y aquí en este reglamento damos respuestas a todos esos pequeños, grandes obstáculos que luego ponemos como autoridad para no dar información al ciudadano. Entonces, bueno, ahí se los comento por si quieren descargarlo. Otras ideas que quiero plasmar rápidamente es que hay formas de rendir cuentas, ¿verdad? Y brindar información de forma organizada y no compleja, porque ser transparente, ser opaco y no rendir cuentas es también como dar una lluvia de información que el ciudadano difícilmente la va a poder digerir o interpretar. Una de ellas es a través de indicadores, que por cierto es una obligación constitucional desde el 2007 y que entró en vigor en el 2009. Son contados los municipios que tienen un sistema de medición serio y ya no digamos sólidos. Entonces todos los medimos, todos tenemos indicadores en los municipios. Aquí la gran pregunta es qué tan sólido, metodológicamente hablando, por supuesto, son los indicadores, y qué tan rica información o qué tan valiosa información ustedes obtienen con esos indicadores. Aquí pongo un ejemplo, un programa, el programa CINDES, que pudiera facilitarles, ayudar a rendir cuentas a través de indicadores sólidos y confiables. No hay excusas, señores presidentes electos, presidentas electas, para no hacer efectivo la transparencia y rendición de cuentas en estos días. Es una exigencia social. La transparencia beneficia a todos, inclusive a los políticos, porque a veces creen que es un mal que deben de tragarse, digamos, en el ejercicio de sus funciones, pero también les beneficia. Miren, cuando estén en medio de su gestión o inclusive al inicio, se van a topar con esto, que es el ruidómetro. Es una forma de la actuación gubernamental. Y en el ruidómetro, se van a encontrar con o les va a hablar al oído un diablo, y les va a hablar al oído también un angelito. Estoy hablando del tema de transparencia y acceso a la información, nomás para recordarles. Entonces, en algún momento dado, cuando un ciudadano les pida información, pues el angelito les va a decir: eres autoridad, el gobierno pertenece a la sociedad, bla, bla, bla. Y va a estar el diablo también aquí. Entonces, a ver a quién le van a hacer caso. Lo vamos a saber en los medios de comunicación. De mí se acuerdan. Bueno, el ruidómetro, insisto, los va a llevar, si ustedes se dejan guiar por este principio, los va a llevar a una transparencia de coyuntura. Y la transparencia de coyuntura no es buena ni para ustedes, porque les va a generar problemas, ni para el ciudadano. Es cortoplacista, se pierde el bosque por un pino, las causas no son atendidas, el problema va a seguir ahí y más adelante les va a volver a salir. Entonces, el mensaje, insisto nuevamente, es arraigar la transparencia proactiva. Y además viene la transparencia, el tema, vienen estos temas recargados. Ayer los estuvieron presentes, y si no estuvieron presentes, lo hemos leído en los medios de comunicación, el candidato presidente electo ya dijo que va a meter iniciativas para ampliar las atribuciones del IFAI y también para crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Y ahí en el baile vamos todos, ustedes también, evidentemente. Entonces, aquí sobre aviso no hay engaño. Pongan la casa en orden, sean transparentes, pero más aún sean transparentes proactivos. Se van a evitar, créanme, muchos problemas. Aquí están nuestros datos, mis datos, todas sus órdenes. Gracias por su paciencia y por estar todavía a estas altas horas de la tarde. Para concluir, daríamos la palabra a la presentación Herramientas para una toma de decisiones y una gestión municipal exitosa del maestro Rodolfo Castro Valdés, director general de Intelinova Consulting. Pues muy buenas tardes a todos, así que seré más breve. Quiero transmitirles un mensaje central que es importante en la gestión municipal. Y lo dijo el presidente electo Peña ayer en su discurso, y que muchos de ustedes lo oyeron.
incluido yo. El grado de eficacia es lo más importante en la gestión municipal, estatal o la presidencia de la República. Si no somos eficaces en nuestra gestión, es muy difícil que rindamos buenas cuentas y tengamos una buena comunicación con nuestra comunidad. Para esto ya han hablado en todos los paneles la importancia de las herramientas. La doctora nos ha explicado la importancia de las tecnologías. No me voy a detener en el tema tecnológico, le doy más importancia al tema de qué elementos requiero para ser eficaz. Dentro de esto, ustedes lo conocen bien, hay un entorno, y en ese entorno tengo que decidir. Puede ser bueno, puede ser malo, puede tener problemas, pero tengo que decidir. Lo más difícil es decidir qué es lo que tengo que hacer. Pero para eso necesito elementos, necesito información, necesito conocimiento, necesito nuevas formas de interactuar con mi equipo de trabajo y con mi entorno. Si no mido el impacto que tiene esa decisión, difícilmente me voy a dar cuenta si va a tener un beneficio para un grupo, para la comunidad o para 2 o 3 actores políticos. Esta importancia de la eficacia me sirve para tomar decisiones. ¿Qué me sirve? ¿Para qué? Información de primera mano, conocer a los involucrados, tener estimaciones financieras, el contexto, el entorno, qué debo definir y quiénes son los responsables que me van a acompañar en esta decisión, cómo encargo. ¿Qué no me sirve? Información dispersa, ruido en el entorno, participaciones no incluyentes, actores dispersos, prioridades no definidas que no representan un beneficio común y responsables no definidos dentro del tiempo que tengo para la decisión. En ese sentido, entonces, la acción de gobierno tiene que ver con la armonía entre lo que prometo y lo que cumplo, lo que dije como compromiso de campaña y lo que tengo que cumplir en el tiempo. Para esta decisión hay muchos elementos: el compromiso que tengo, cómo lo voy a hacer en el tiempo, cómo lo debo de clasificar y planear. No lo puedo hacer cuando inicie, tengo que empezar a hacerlo desde ahorita. Si no sé cuál es el estatus real de mis compromisos de campaña, ya empecé con el tiempo y el reloj para atrás. Ya me estoy comiendo el tiempo. El tiempo de ustedes no es el primer día, ya lo empezó desde la campaña. Si no, el problema es tomar decisiones con los 3 años que nos quedan o 4 años en el caso de Coahuila. En este sentido, las herramientas me sirven para eso. ¿Qué elementos tengo y qué necesito? Conocer la acción, qué grado de complejidad tiene, qué impacto tiene. No es lo mismo hacer un tope que hacer todo un programa de reencarpetamiento municipal. No es lo mismo el grado de complejidad de hacer una iniciativa de bando con el cabildo o generar un oficio de gestión para recursos federales. Todos tienen un grado de complejidad diferente, pero necesito saberlo. También el nivel de coordinación que debo de tener entre los diferentes actores, los recursos y el desglose de acciones. Para ello tengo un listado de compromisos, pero necesito clasificarlos, necesito darles una prioridad diferente para saber qué puedo ir haciendo en los primeros 100 días o en los 3 años o en los 4. Para ello, entonces, al conocer el entorno del compromiso, puedo saber quiénes son mis beneficiarios. No es lo mismo un programa amplio para toda la comunidad que hacer acciones aisladas. Es importante conocer entonces mi mapa electoral, que me comprometí en campaña, con mi mapa de acción que debo hacer durante ese tiempo. De otra forma, estoy haciendo acciones aisladas y no me sirven en el tiempo. Y también tengo que estimar cuánto me va a costar. Dentro de ello, entonces, debo de clasificar estas prioridades de acción y tener un entorno favorable para la toma de decisiones. Todo tiene un grado de complejidad diferente. El error más grande que podemos cometer es que este grado de complejidad lo tasemos con los mismos indicadores. Aquí se hablaba mucho de los indicadores de desempeño. Hay que identificar qué es más complejo y qué no. Y lo más complejo no es necesario que lo dejes para los meses posteriores. Empieza a hacer algo en esa complejidad, pero identifica el grado de complejidad. Aún los compromisos de campaña que has hecho, finalmente hay cosas que las puedes programar en el tiempo para hacerlo, pero necesitas ir haciendo acciones al respecto. Hay diferentes grados de complejidad y diferentes formas hoy en día.
Para esto necesitas identificar y darle un peso diferente a cada impacto en la política pública. Y tienes que conocerlo. Supongamos, hay muy pocas herramientas en el mercado, hay muchos sistemas, hay muchas herramientas. El grado de sensibilidad que tú le cargues a esos sistemas, esas herramientas que te pueden servir en el internet, es tuyo. No te lo vamos a decir nosotros los consultores. Tú sabes, tu comunidad, conoces tu conocimiento y la complejidad que tiene. Sin embargo, si a un sistema le cargas información dispersa, no vas a tener información producto para tener un mejor resultado. Entonces, es el compromiso del equipo de trabajo y que lo debe hacer. El grado de impacto, la población objetivo, la vigencia que tiene la prioridad, cómo opina la opinión, cómo se señala la opinión pública y la gobernabilidad que te da, es importante conocerla, ¿no? De repente, a lo mejor, el grado de impacto no es lo mismo atender una manifestación de gente en el Palacio de Gobierno, que a lo mejor el grado de complejidad que tiene levantar una ley o hacer una ley o una iniciativa. Es diferente, son diferentes actores, pero necesitamos conocerlos. Finalmente, en el tema de el cálculo del impacto, nosotros pensamos que debemos conocer qué impacto va a tener una acción de gobierno desde el principio para poder priorizarla en el tiempo. El primer año seguramente no hay recursos, o hay recursos disponibles para sacar lo indispensable. Eso no significa que hasta el segundo año tenga que hacer las gestiones para conseguir recursos extraordinarios, como se ha hablado aquí. Desde el inicio tengo que empezar a planear el oficio de gestión, las reglas de operación, la carpeta del expediente técnico, y si no pongo gente a trabajar desde ya en ese tipo de temas, se me va a ir complicando el tiempo que tengo para la gestión. Entonces, es una cuestión de administración y de coordinación de tiempo. Y estos elementos te permiten tener una eficacia en los compromisos. Los recursos también los tienes que tipificar y finalmente tienes que alinearlos a la ejecución. ¿Cuál es el mensaje que le quiero dar? Día a día tenemos que aprender que en la gestión y la eficacia de los municipios interviene conocimiento, interviene información, y si no somos capaces de integrar y alinear esta información, difícilmente vamos a poder tener mejores elementos para ello. Les agradezco la atención, estamos a la orden en todo este tipo de temas, pero el mensaje principal es conocer nuestro entorno, conocer nuestros mensajes y avanzar en este tipo de temas. Estamos a sus órdenes, y excelencia en la gestión tiene que ver con el compromiso, la actitud y el talento que tengamos para ello. Muchas gracias. Damos las gracias al maestro Rodolfo Castro Valdés y pediríamos que pase aquí al frente el presidente municipal electo de Tlalnepantla de Base, Estado de México, para dar por concluidos los trabajos, y damos la palabra al licenciado Mario García Valdés, presidente de esta mesa, presidente electo de San Luis Potosí, para dar un mensaje final de estos trabajos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, para como una síntesis de esta extraordinaria mesa que nos ha tocado escuchar en este largo día de trabajo, pues como hemos visto todos a lo largo de todo este seminario, la gestión municipal nos está demandando de una gran variedad de conocimientos y habilidades que conllevan una gran responsabilidad. Hay responsabilidades legales, hay responsabilidades políticas y sociales. Y como veíamos también, tenemos que hacer todo esto, todo por el mismo sueldo, ¿verdad? Tenemos que reconocer que la gestión pública, y particularmente la municipal, ha evolucionado. Ya el modelo histórico tradicional de nuestro tesorero, que en su informe de actividades rendía en los siguientes términos: todo lo que entró, salió, señor presidente. Eso ha quedado en el pasado. Tenemos que tener una clara visión de las responsabilidades que esto conlleva. Tenemos que, me parece, de las cosas que podemos resaltar de todos nuestros panelistas, que el conocimiento, la tecnología, la cultura, la visión del futuro son las herramientas que nos van a ayudar a brindar mejores soluciones a los problemas que nos presentan las nuevas sociedades
y que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Quiero felicitarlos a todos, al doctor Manuel Perló, que en este análisis de la crisis nos ha mostrado una visión en donde, en vez de que la crisis nos apabulle, pueda presentarse verdaderamente oportunidades y alternativas, y cómo tenemos que estar preparados para entender las realidades globales. Antes cualquiera pudiera pensar que lo que pasa en el mundo, pues, ¿qué nos importa a nosotros? Hoy pudimos comprender que los impactos globales que sufre nuestro país también nos pueden pegar a nosotros y generar fenómenos como el desempleo o el subempleo. Tienen un impacto directo en nuestra comunidad, toda vez que la calidad de vida de los habitantes puede verse afectada y se transforma en problemas como el desempleo o el subempleo, que generan temas cotidianos para los municipios como el ambulantaje o la delincuencia. Y bueno, fue muy interesante cómo tenemos que estar informados, hacer atractivas a nuestras ciudades, nos decía el doctor, porque con ello podemos generar empleo, atraer inversiones y con ese dinero poder mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. Y no importa si es un municipio pequeño, todos tenemos alguna historia que vender o que inventar. El chiste es que podamos hacer atractiva a la ciudad. Arturo Pontífez también nos habló sobre los municipios profesionalizados y buen gobierno. ¿Qué tenemos que tener para esta eficacia? Uno de los grandes retos que nos planteaban es el reto de la continuidad. No podemos estar reinventando nuestros ayuntamientos cada 3 años. Hay estrategias y experiencias exitosas que debemos compartir, aspirar a la profesionalización, a la certificación de los procesos, a la sistematización de la información, a la formación de consejos ciudadanos, pero sobre todo a tener una claridad sobre el rumbo de nuestras administraciones, fomentar a los buenos funcionarios y el personal bueno, el servicio civil de carrera, etcétera. El doctor Perhuber, también de Alemania, bueno, nos puso de envidia, sobre todo con los sueldos. Y claro, aunque se trata de un modelo diferente, ya vimos cómo, y es lo que realmente aspiraríamos, cómo el gobierno central o nacional puede aterrizar las grandes expectativas nacionales a través de los ayuntamientos, a través de los municipios. A mí me pareció muy importante esta experiencia, conocer este modelo. Es muy importante para todos conocer lo que pasa en el mundo. No podemos tener ya más una visión corta, local, aldeana, de lo que solo pasa en nuestro entorno. Tenemos que ver lo que pasa en el mundo, y este modelo alemán me parece que nos dio una visión muy importante de lo que se puede hacer en el tema de la distribución del recurso público, que en la FENAM ese es un tema fundamental, de cómo nos tocan 20 centavos de cada peso, mejores resultados para elevar el nivel de vida de las personas. Ahí vimos, nos decía el doctor, que el 30% de los ingresos nacionales se destinaban a los ayuntamientos, y me gustó mucho también un final que nos dijo una gran lección: hay un solo México. Ya como autoridades no pensemos en función de los colores o de los partidos, sino de la responsabilidad que tenemos. A Alicia Bañuelos, de San Luis, como yo, claro que ella es de San Luis, Argentina, y yo de San Luis Potosí. Hay que tener muy claro esta visión, estimados amigos, compañeras, compañeros, y no temer a la tecnología y a la digitalización. No hay que, este ejemplo de lo que podía constituir para una ciudad el esperar 10 años a que sus habitantes tuvieran acceso a la digitalización, los pone en el umbral del atraso, nos pone en una situación de no poder competir, digamos, de competitividad, que es muy importante hoy en todas las ciudades, pero no solo para la ciudad en sí misma, sino para los habitantes, para nuestros jóvenes, para nuestros niños. El internet para todos gratuitos fue una excelente idea que copió ella de mi campaña. Digo, porque yo lo propuse también. Y
lo más fundamental es que no podemos quedar excluidos del conocimiento. La sociedad, nuestras sociedades, nuestras comunidades, y el tema del conocimiento, estimados amigos, debemos dejar de tenerle miedo. El conocimiento no es algo que esté alejado, que sea inaccesible, sino por el contrario, hoy por hoy el conocimiento está más cerca que nunca. Tenemos que acercarnos. Me gustó mucho una visión de ser un estado digital, es decir, una vez que marcas una visión, la declaras y haces todo lo que tienes que hacer para alcanzarla. Felicidades, la tecnología abre posibilidades, de modo que yo recojo que hay que incorporar el conocimiento, la tecnología, la ciencia, la cultura para resolver problemas de nuestras sociedades. Quiero también reconocer a Jaime Villasana por esta visión que tenemos que recoger como una responsabilidad política, pero también como una voluntad, como una forma de vida. No se trata de que nos obliguen a ser transparentes. Tenemos que serlo, debemos serlo, desde una perspectiva ciudadana y mucho más como autoridad. La transparencia y la rendición de cuentas es una función inherente del ayuntamiento o de la autoridad, casi como hacer una calle o poner la luz. Así tenemos que hacerlo en nuestras acciones, pero además nos ayuda muchísimo en una estructura fundamental, que es la de poner orden, incluso con nuestros propios equipos de trabajo, poner orden en las licitaciones, en las compras, porque si hay opacidad, el funcionario encargado tiene mucho margen, y luego no, ni crean que se mochan, todo es para ellos. Entonces, digo, pero no es por eso, sino que realmente hay que promover la transparencia. Y el otro tema que tiene que ver es con la responsabilidad que tenemos en este sentido de querer hacer bien las cosas. Promovemos la honradez, garantizamos a la ciudadanía que los recursos públicos son bien aplicados y damos cuenta de nuestros resultados. Pero también rescato lo que Jaime nos decía, no se trata solamente de poner toda la información ahí al aventón. Hay un sistema, hay un modelo que a través también de esta organización que preside nos puede ayudar. Ciudadanos transparentes por los municipios, ¿verdad? Que tiene que ver con esta voluntad política que yo creo que nos ayudará muchísimo. Finalmente, a Rodolfo Castro, un municipio exitoso a través de la sistematización, del orden, de las herramientas como la organización, sistemas, análisis de elementos, porque no podemos avanzar sin ton ni son. Tenemos que tener una planeación, tenemos que tener la visión de lo que nosotros propusimos, de lo que queremos hacer y de cómo lo vamos a conseguir. Verdaderamente los felicito, ha sido una jornada extraordinaria, llena de conocimiento y de oportunidades que estoy seguro todos mis compañeras y compañeros sabremos aplicar en nuestras próximas responsabilidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Mario García Valdés. Dos avisos. Primeramente, recordarles a los alcaldes electos del Estado de México que en la mesa de publicaciones del Instituto Hacendario se les hará entrega de una documentación a los alcaldes del Estado de México. La otra es que los que requieran que su constancia se les envíe por correo electrónico para no hacer fila, anotarse en la mesa de FENAM. Aquí al final del salón está Ana con una lista para que lo puedan hacer. Los que la requieran físicamente, el equipo de FENAM vamos a estar aquí afuera dándoles sus constancias y sus discos compactos. Permítanme por favor, hasta las 5 de la tarde. Tenemos desde aquí hasta las 5 de la tarde, vamos a estar el equipo de FENAM con las mesas puestas para darles sus constancias y sus discos compactos. Les sugeriríamos antes hacer su check-out del hotel y les pediríamos a los alcaldes electos que están aquí en la mesa nos apoyen a entregar los reconocimientos de los integrantes de este panel final.
Ahora sí. Muy buenas tardes, es un honor para mí en este día dirigirme a ustedes y por supuesto transmitir la gratitud al esfuerzo que se ha desarrollado estos 2 días, encabezado por Salvador Mansur Cruz Díaz, presidente de la FENAM, y por supuesto por Sergio Arredondo Olvera, secretario general, para darnos a los municipios esta orientación que sin duda alguna constituye una gran aportación para el reto que tenemos los que la obligación habremos de asumir de gobernar el día a día, el gobierno de casa, el gobierno cercano a la comunidad. Un reto que implica ante todo recuperar la confianza, pero la confianza que solamente puede ganarse cuando se otorga, cuando se le da a la gente y cuando uno parte del reconocimiento de que la gente es capaz de hacer por sí misma y que tiene ante todo el derecho y también la siempre inquietud de vivir en mejores condiciones. Por eso es para este servidor un honor hoy día 17 de agosto, siendo las 3 de la tarde con 50 minutos, declarar clausurado este seminario para autoridades municipales electas, organizado por la Federación Nacional de Municipios de México en beneficio de la población de este gran país que todos amamos. Muchas gracias. Arturo, muchísimas gracias por Con mucho gusto al doctor Manuel Perló Cohen. Gracias.